Hola, buenos días. Vamos a comenzar la introducción a la ciclicidad femenina. Esto es desde el sistema Womb Blessing de Miranda Gray y simplemente es aplicar lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, lo que vivimos todos los días como mujeres en algo tan sencillo como explicarles cómo funciona desde una perspectiva energética. Entonces, em, en el sistema Womb Blessing se hablan de diferentes fases, ¿no? Como mujeres tenemos 4 fases en nuestro sistema cíclico hormonal. Entonces, tenemos, todas conocen la fase menstruante, incluso la ovulación, que es cuando muchas están esperando quedar embarazadas. Es una fase importante o en la que nos enfocamos para este fin. Y la fase folicular y la fase lútea, simple y sencillamente las conocemos como la fase premenstrual o la fase preovulatoria, ¿no? Entonces, am, realmente es como el preámbulo de de estos momentos hormonales que son cumbres, es decir, la ovulación y la menstruación. Entonces, y sencillamente estas fases las vamos a equiparar o las vamos a conocer con las fases de la luna. Entonces, en diferentes culturas se ha visto que, bueno, más bien se dieron cuenta, ¿no? Que el ciclo hormonal y el ciclo menstrual de la mujer estaba relacionado con la luna, con la luna, con los días, ¿no? De la cuenta de la luna. Y entonces asociaron, por ejemplo, el cuarto creciente con la fase preovulatoria y el cuarto menguante con la fase premenstrual. Y a la luna llena, pues la asociaron con la ovulación y la luna nueva con la fase menstruante, ¿no? Y es decir, así como se va manifestando la energía de la luna o la luz de la luna, lo mismo sucede con las fases menstruantes. Digo, las fases menstruantes, las fases de la menstruación. Entonces, tenemos que para el año de 1995, ¿no? Miranda Gray, que es la que crea este sistema de Womb Blessing, ella es periodista y escribe su libro de Luna Roja, en el que compila más o menos, ¿no? Todo lo que les acabo de comentar. Y en este libro ella mete meditaciones, ¿no? Mete todo un trabajo de investigación en el que se dio cuenta que muchas mujeres coincidían a la par de ella, que las fases menstruantes influían en su vida. Se dedicó a recabar este, información y lo que hizo para el 2012 es empezar a sacar meditaciones ya a nivel internacional. Entonces empezó a hacer como llamados para enviar sus meditaciones, mandar su energía, ¿no? Como ella es maestra Reiki, entonces lo que hizo fue utilizar esta herramienta para mandar la energía a distancia y entonces convocar muchísimas mujeres para empezar a hacer los círculos de sanación, para empezar a mover todo este proceso de la divinidad femenina y de la energía. Entonces, básicamente esto empieza a suceder y también entre 1995 y el 2012 empieza a haber como grandes cambios en la sociedad, grandes cambios en el pensamiento, ¿no? Una apertura. En el 2012 pues ya tenemos copas menstruales, círculos de mujeres y empieza, ¡fum!, ¿no? A haber muchísimas cosas
Incluso tengo ahí el nombre de Mónica Felipe Larralde y Mónica Manso, que son otras dos mujeres que a la par, ¿no? Así como Miranda Gray y otras mujeres empezaron a gestionar y empezaron a mover la energía y a hacer llamados principalmente de meditación enfocados en el útero, bueno, en la energía del útero, y esto con bases científicas, ¿no? Mónica Felipe Larralde tiene un trabajo de investigación en el que ella hace una adaptación de una meditación que se trabaja en la pedagogía, en la psicología, y se da cuenta que 3 meses constantes de esta investigación generan un cambio importante físico, no nada más a nivel neuronal, sino a nivel físico. Ella se da cuenta que se regula el ciclo menstrual cuando hay como amenorrea o dismenorrea, es decir, llega demasiado o llega poco, ¿no? Y se da cuenta que está asociado el estrés con toda esta parte energética, emocional, ¿no? Entonces, y que todo esto va a ir afectando en la menopausia, afecta para las que se quieren quedar embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, la neurociencia avala que las meditaciones generan un cambio y una transformación física, emocional, ¿no? No nada más en las mujeres, sino en todo. Y bueno, para el 2012 también se da cuenta Miranda Gray que este, pues esta energía que empieza a mover la puede traducir o la puede llevar a terapias energéticas, a barridos energéticos, ¿no? Como en Reiki, y empieza a iniciar mujeres, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, después llega a México y a esto, ¿no? Es el grupo de las Moon Mothers y actualmente ya hay como muchas Moon Mothers a nivel internacional y también hay otras compañeras que apoyan en las iniciaciones del nivel 1. Entonces, bueno, actualmente por eso está ahí el 2012, el 2020, el 2022, perdón, porque en este año se cumplen 10 años precisamente de todo este movimiento, de todo este sistema en el que se han visto muchísimos cambios, muchísimo trabajo, mucha apertura por las mujeres y también queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, Miranda dice que mientras no exista una mujer en cada familia que sea Moon Mother, pues todavía, ¿no? Tenemos que seguir em, gestionando y no nada más porque sea Moon Mother, sino por toda la conciencia o todo el conocimiento que te lleva a tu cuerpo, a tu naturaleza y eso te permite como trabajar, como entender eh, qué puedes hacer con ella, ¿no? Cómo funcionas. Y básicamente, por ejemplo, acá tenemos una imagen de su libro, ¿no? De su libro Luna Roja, donde pueden encontrar estas energías, ¿no? Y cómo ella, igual a la parte que Mónica Manso se apega a la psicología y entonces lo relaciona con arquetipos. Estos arquetipos, ¿qué van a hacer? Nos van a permitir entender esa ciclicidad o ese proceso o esa evolución hormonal que hace un recorrido de 28 días y entonces tenemos 4 arquetipos, ¿no? Muy conocidos o muy mencionados últimamente, ¿no? Entonces han escuchado hablar de la doncella, de la hechicera, de la madre, ¿no? O de Cron o la anciana sabia, porque no tiene una traducción literal al español. Y entonces en este círculo tenemos, por ejemplo, la fase de la hechicera, ¿no? Nos habla de energías dinámicas, lo mismo que la fase de la doncella. Y la fase de la madre, así como la fase de Cron o de la anciana, son fases más, no pasivas, pero sí no tan dinámicas, no tan energéticas como las otras dos, ¿no? Entonces, entre estas fases
se habla de que hay como picos de energía, ¿no? Cuando estás haciendo como el paso de la hechicera o de la premenstruación hacia la menstruación, hay como un boom de energía, ¿no? Que a veces nos puede confundir y entonces ahí es donde tenemos como que tener un poco de cuidado, ¿no? De en realidad a qué fase o de confusión cuando no sabemos hacia qué fase estamos transitando. Actualmente pues ya hay calendarios, hay aplicaciones, ¿no? Que nos permiten llevar como un seguimiento más adecuado y pues todas estas mujeres nos recomiendan hacer un seguimiento, ¿no? Puntual, específico de cómo es nuestra emoción, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras sensaciones que vamos transitando. Esto nos va a permitir como llevar una estadística de nuestra propia salud, incluso, y que sencillamente se retoma de lo que se llama biorritmo, ¿no? Los deportistas manejan el biorritmo y sencillo. Esto permite entender cómo, en qué momento descansas, en qué momento corres, en qué momento es adecuado bajar la velocidad, en qué momento es adecuado tener un trabajo mental, en qué momento es adecuado tener un trabajo lúdico, ¿no? O permitirse relajar sin el descanso absoluto. Y básicamente eso es lo que hace Miranda, ¿no? Con estos arquetipos nos va enseñando y nos va diciendo la doncella, ¿no? Es una fase en la que salimos de la menstruación, es una fase de renovación, el útero no se renueva, pero o sea, así se le puede entender, ¿no? Energéticamente. Entonces hay un boom de energía, hay un boom mental, emocional, y se menciona que en esta fase básicamente, pues al ser como muy dinámica, muy masculinizada la energía, no significa que seamos hombres en ese momento, simplemente que en ese momento o en esa fase estamos más activas para hacer, ¿no? Vamos a hacer cosas, vamos a ir ¿no? Al mercado, al súper, vamos a hacer listas, vamos a organizarnos. Todo esto que en la fase de la anciana, como estábamos como la luna nueva, guardadas, ¿no? Pensando, meditativas, entonces pasamos a una fase de acción. De esta fase de acción volvemos a pasar a una fase preovulatoria o una fase no tan dinámica, ¿no? Ya las energías no son como de vete a correr, vete a hacer deporte, pero sí es una fase que nos mantiene en la energía, ¿no? Antes de ir menguando hacia la fase premenstrual. Entonces, en la madre, que es la luna llena, se maneja que pues puedes como organizar tus juntas, tus reuniones, tus fiestas, ¿no? Porque eres como un poco más sociable, pero ya no como la doncella que está tan energetizada que no quiere ver a nadie o no se quiere quedar sentada o quiere hacer muchas cosas. Entonces, en la fase de la madre es una fase de como de mantener la energía, de estabilizarse. Y entonces se sugiere que, bueno, en esta fase convivas con tus seres queridos, con tus amigos o hagas llamadas, ¿no? Reuniones, Em, porque en la fase de la hechicera, ¿no? En la fase premenstrual, pues evidentemente, así como con la doncella, pues también, ¿no? Ya empiezas a sentir el cambio energético y no estás como tan a gusto a veces. Entonces, esta fase es muy analítica también y empieza a decir, no, pues es que no me cae bien, ¿no? No, no quiero hacer esto. Entonces empiezas a analizar, a eliminar y empiezas a ser como más reflexiva, pero hacia el interior. Se sugiere que en esta fase no tomes decisiones fuertes, que precisamente esperes todo un ciclo, ¿no? Medites todo un ciclo antes de realizar un cambio, ya sea de trabajo, de pareja, de amistades o de cualquier situación,
porque esta fase es muy radical y se vuelve muy radical, principalmente cuando en la fase de la madre, ¿no? También nos damos como demasiada permisividad para cuidar a los demás y no hacer un autocuidado. Entonces, en esta fase decimos, no, pues ya estoy harta, ¿no? No quiero ver a nadie, ya me cansé, em, no tengo tiempo, ¿no? Tengo hambre, o sea, empezamos como con muchas exigencias y llegamos a la anciana, ¿no? Llegamos a la anciana cansadas, agotadas, fastidiadas. Y si no fuiste como quitándote los pesos de encima o acoplándote a estas fases, ¿qué va a suceder en la anciana? La anciana va a estar cansada, fastidiada, ¿no? Así, con el periodo, además, ¿no? Entonces, anímicamente, físicamente, pues no estamos como al 100. Y en este momento, estando como en este cuadro, ¿no? Si hacemos reuniones, si queremos ir al súper, si queremos hacer incluso hasta preparar una comida, pues no tenemos como el ánimo. Entonces, Miranda sugiere que en toda esta ciclicidad, en este proceso, vayas como organizando o adecuando tus actividades para que cuando llegue este momento, que también es como una fase de la vida, o sea, en la vida como mujer vas pasando por estas etapas, cuando llegues, por ejemplo, a la hechicera, ¿no? Que es a partir de los 40, pues no digas, ah, pues ahora me divorcio, ¿no? Ahora me voy, ahora abandono todo, ¿no? Ahora quiero cambiar de carrera, que se vale, pero la idea es que lo vayas pensando, ¿no? Para que cuando llegues a la anciana no seas, pues alguien fastidiado, cansado, ¿no? Sino en esta etapa, en teoría, que además también ahí hay un largo proceso entre la hechicera y la anciana, ¿no? Es decir, la menopausia, que coincide con la hechicera. Em, Pasan más de 10 años, así como nuestro cuerpo se preparó de la niña, ¿no? De esta doncella para llegar a nuestra primera menstruación, ¿no? Menarquía. Nos vamos a ir preparando después para llegar a la anciana y entonces ser mujeres sabias, ¿no? Mujeres que quieren que aman el mundo, que les gusta la vida, ¿no? Y no mujeres que odian todo, que culpan a todos y que pues se comportan no energéticamente de una manera equilibrada, ¿no? A esto le llamamos equilibrio. En realidad, también no es necesario como decir, no, sí tengo que ser puntual con estas fases, sino que se maneja que incluso cada persona puede tener una propia energía predominante, ¿no? Es decir, hay mujeres que desde que son doncellas, o sea, desde su menarquía, ¿no? Hay ciertas energías prevalecientes en la madre, en la hechicera, ¿no? O está en la anciana o en la doncella, ¿no? Que aunque tengan 60 años, pero siempre van a tener, o 70 o 80, ¿no? Van a tener esa energía vibrante. Y no es exclusivo para mujeres que tienen útero, sino esto también abarca, evidentemente, como hay una asociación con la luna, pues a todas las mujeres, ¿no? Tengan útero, no tengan útero, hayan eh, eh, hayan pasado por alguna operación que les hayan retirado los órganos, eh, cualquier situación no es excluyente, al contrario, ¿no? Todo esto nos está diciendo que necesitamos entender la dinámica de nuestras energías para poder hacer estos ajustes. Y entonces, tanto Mónica Manso, ¿no? Mónica Felipe Larralde, Miranda Gray, pues se dan cuenta que simple y sencillamente el conectar con tu útero, el entender tu ciclicidad, hace pequeños ajustes energéticos, emocionales y físicos, ¿no? Que la mayoría mm, se da cuenta de estas situaciones por, ¿no? Quistes, miomas u otras eh, situaciones que se presentan en el útero. Bueno, entonces,
El útero, ¿no? Como hemos visto, es una parte del cuerpo de la mujer o el centro bueno, es el centro energético de la mujer, así se le llama. Entonces, este pequeño em, cuerpo, este pequeño centro, esta parte del cuerpo, ¿no? Este elemento de nuestro organismo, energéticamente, físicamente y genéticamente tiene una gran carga en diferentes culturas, en diferentes métodos de trabajo físico, ¿no? Médico, se dan cuenta que simple y sencillamente al generar, ¿no? Una vida, pues es como mágico, ¿no? Entonces, la pelvis, ¿no? Donde se encuentra el útero, se conoce que, por ejemplo, en yoga, ¿no? Estas trabajos corporales, tiene agua y tiene tierra. Entonces, cuando tu pelvis es muy rígida, no tiene movimiento o no haces nada para que se mueva, ¿no? Esta agua y esta tierra se vuelven lodo y eso hace que toda la energía o incluso su propio movimiento, ¿no? Las personas que tienen temas con las caderas, con las piernas, es porque algo está sucediendo en el útero, ¿no? En la pelvis. Además están los centros energéticos, ¿no? Lo de que se conocen como los chakras y son los chakras base. ¿Y esto en qué va a influir? Pues así como vimos los arquetipos, cada uno de los arquetipos tiene cualidades y esas cualidades, los arquetipos se van a ver bloqueadas o estancadas. Mm, también, ¿no? Bueno, además de gestar vida, eso hace que estemos como ligados a nuestra madre y en el caso de las mujeres, a nuestras abuelas, a nuestras ancianas, porque como mujeres tenemos células mitocondriales que se pasan, ¿no? De mujer a mujer. Es decir, cuando tú estás en el útero de tu mamá siendo mujer, estás percibiendo, ¿no? Lo que vive en ese momento tu mamá en su proceso de embarazo, pero también te tocó estar en el útero de tu abuela, porque cuando tu mamá se gestó, en el útero de tu abuela, tú ya venías ahí, ¿no? O sea, todo este órgano reproductivo, los óvulos, ya se habían generado en el cuerpo de tu mamá y entonces vives emociones, sensaciones, tanto de tu abuela, ¿no? Tanto del embarazo de tu abuela, de tu mamá, como el embarazo de tu mamá tuyo. Y si tú llegas a tener hijas, principalmente, aunque también los hijos absorben estas energías, vamos a impregnar, ¿no? Este cuerpo de todo ese proceso que se ha experimentado, ya sea un embarazo agradable, ya sea un embarazo complicado, ¿no? Emocionalmente, socialmente, físicamente. Entonces, todo eso se va a quedar ahí y va a quedar guardado y se va así como cajita, ¿no? Se va a pasar a la siguiente generación. Y entonces se empieza a ver, ¿no? De tantas cajitas, de tanta carga de lo que se ha vivido de una generación a otra, porque va pasando, ¿no? Esta cajita y le vamos guardando cosas, hoy le vamos aumentando, pues llega un momento en que la energía de la mujer queda bloqueada, ¿no? Queda estancada. Y de nuevo, ¿no? Ese lodo se queda ahí petrificado, ¿no? Si no hacemos algo, empieza a generar situaciones complicadas que requieren un trabajo, ¿no? Ya sea simplemente voltear a tu útero, ya sea meditar, ya sea movimiento, ejercicio o cualquier cosa que te haga conectar
con tu feminidad, con tus energías y con tu propio cuerpo, básicamente. Entonces, em, gracias a Mónica Manso, a Miranda Gray, ¿no? Se han generado diferentes meditaciones, como el árbol del útero, ¿no? Que todos conocemos, la meditación, se ha quedado grabada, ¿no? Por muchas compañeras, se lee en la mayoría de los trabajos de Miranda Gray, es como la meditación base, tanto para realizar un trabajo de terapia energética como para conectarnos, ¿no? En estas sintonizaciones a las cuales ella llama de manera anual, ¿no? Que son cada, cada 2, 3 meses, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestra propia ciclicidad, tenemos una ciclicidad en la Tierra, ¿no? La Luna, ¿no? Entonces, cada mes se puede leer la meditación de luna nueva, la meditación de rayos de luna, que es en luna llena, y bueno, este año hay meditaciones especiales. Eh, y cuando, por ejemplo, en febrero se trabaja con el arquetipo de la doncella, incluso con sus energías. En mayo aproximadamente se trabaja con la madre, y para agosto vamos con la hechicera, las energías de la hechicera, y se hace una meditación específica, concentrada en esas energías, en esas cualidades. En noviembre se realiza la de Cron y en diciembre se genera una meditación que se llama Círculo de Hermanas, y que simplemente es como la unión de todas estas energías, ¿no? También el beneficio que se sabe de las meditaciones en grupo es que ayudan a regular, ¿no? Los cuerpos, las energías, ¿no? Hay mujeres que dicen, bueno, pues es que en mi trabajo todas menstruamos igual, y esto es porque hay como una regulación entre las energías. Por eso se llama a estos círculos de mujeres también, porque ayudan mucho, ¿no? Tanto a entender nuestro cuerpo, a decir no soy la única, a acompañarnos y básicamente a integrar estas energías, ¿no? Antes, bueno, se decía que en algunos lugares existían como momentos especiales o lugares especiales donde las mujeres se reunían a menstruar, porque pues, al convivir, ¿no? Al estar juntas, sus ciclos se regulaban, se seguían uno al otro, y entonces se sabía que en ese momento las mujeres se iban a quedar en ese espacio, no tanto para excluirlas, ¿no? Sino más bien como en este proceso de entendimiento de si estás perdiendo sangre, ¿no? Que también en algunos lugares, y como se quiere ver ahora, es una sangre especial, ¿no? Que no es una sangre, no es un desecho ni tóxico, ni malo, ¿no? Totalmente lo contrario, ¿no? Tiene células madres, tiene todo el revestimiento del útero, ¿no? Para gestar una vida. Entonces, las células que se desprenden no son células que en teoría pues se deberían de tirar, ¿no? De desperdiciar. También en algunos países se habla de que a partir de un trabajo de análisis, ¿no? De tu menstruación podrías saber incluso el estado de tu cuerpo, ¿no? De tu salud, qué necesitas, qué no necesitas, ¿no? Hay chicas que han sacado tablas de incluso de los colores, ¿no? El color te puede decir qué tipo de elemento necesitas, ¿no? Ya sea agua, ya sea una vitamina, ¿no? Y también esto te permite ya sea descansar, ¿no? Hay chicas que dicen, ay, pues yo tengo el periodo y no me pasa nada, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? Pero no está mal seguir como con este
proceso que nos permite aprender a descansar, aprender a contactar con nuestro cuerpo y que en algún momento nos va a dar una utilidad, ¿no? A lo mejor en un principio podemos decir, no, pues no, no pasa nada, ¿no? No es necesario descansar. Y esta meditación del árbol del útero se puede leer en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso las meditaciones arquetípicas se pueden leer, por ejemplo, la doncella, ¿no? Cuando acabamos de salir de la menstruación, se puede leer en cuarto creciente, ¿no? La de la madre igual, ¿no? En luna llena, o en nuestra fase de la ovulación, la hechicera en cuarto menguante o cuando empezamos cuando empezamos a estar premenstruales y la anciana cuando empieza nuestro sangrado o cuando hay luna nueva, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, ¿no? La mayoría podría decir es complicado meditar, pero estas meditaciones tienen varios beneficios, ¿no? Ya vimos a nivel s- neurocientífico, a nivel cerebral, al nivel emocional, porque simple y sencillamente nos están em, permitiendo descansar, tomarnos un momento, ¿no? Apapacharnos incluso, ¿no? O sea que cuesta mucho trabajo en esta sociedad. Y si logramos un mes, si logramos 2 meses, wow, sería magnífico y vamos a ver los resultados. Em, y tan solo con la meditación del árbol del útero, ¿no? Que hemos llamado a em, ciclos de 21 días, hay cambios. eh, en 3 meses, en 2 meses, o ya como algo fijo en tu vida, podemos lograr muchas cosas. Empezar a desatorar todas esas energías que están en el útero, todas esas cualidades, a percibir, ¿no? Qué arquetipo nos predomina, em, y simple y sencillamente con una meditación. Y también nos prepara para momentos, por ejemplo, como el embarazo, ¿no? O el posparto, que decimos, ay, pues son momentos muy bonitos, sí, pero a muchas no las preparan en el sentido de que, ¿no? Creemos que tenemos que estar trabaje, 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 y cuide, cuide, cuide a los niños, ¿no? Hacer, 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 pensar, pensar, ¿no? Y en ningún momento es descansar, ¿no? Para que así como se habla de que los grandes genios o las grandes personas crearon muchas cosas cuando descansaron, y es porque tiene un gran beneficio, ¿no? Un beneficio en el que permite soltar muchas cosas, replantear, pensar, estabilizar, y entonces te llega como, ¿no? El foquito se te prende como el 20 y entiendes, ahora entiendo por qué, ¿no? Tal persona, tal cosa, tal situación. Y por eso se habla que en la doncella, ¿no? Te des ese permiso de 7 días, cada fase se puede entender por cada 7, ¿no? Una semana energética y decir, pues en anciana descanso, ¿no? Permito que mi cuerpo se recupere energéticamente y físicamente por la sangre que estoy perdiendo. Y entonces me doy chance de en la doncella, ¿no? Ponerme a hacer todo lo que pensé, todo lo que replanteé, ¿no? Que ya venía yo pensando u organizando. Entonces me pongo a hacerlo. Y esto nos prepara también para el momento en que llegamos a tener más de 50 años, más de 60 años, ¿no? A lo mejor hay personas que siempre tendrán energía, pero eso no significa que esté peleado con el descanso, ¿no? Los deportistas, incluso los hombres, conectan más con esta energía femenina que nos permite descansar, nos permite soltar. Es más fácil preguntarle o pedirle a un hombre o decirle, oye, descansamos hoy y no hacemos nada, y ellos dicen, claro, y no hacen nada. En cambio, una mujer no se permite descansar, ni por error. Entonces, todos estos estigmas sociales son los que venimos cargando y son los que a veces nos desconectan, no con la ciclicidad, simple y sencillamente con nuestra naturaleza.
¿no? Y a nosotros nos dijeron, tienes que cuidar hijos, tienes que cuidar marido, tienes que cuidar esto, ¿no? Tienes que ser sociable y es un error, ¿no? Si podemos entender nuestro ciclo, entender nuestra energía predominante, trabajar con ella, abrazar esa energía y mantenernos sin problema, vamos a ser más saludables y más funcionales socialmente que tratando de encajar en esquemas que no fueron hechos para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la meditación la pueden encontrar incluso en mi canal tanto de Instagram, ¿no? En Facebook, en YouTube, y hay muchísimas versiones, digamos, muchas personas que las hemos puesto en línea para que la realicen. Mucha gente que tan solo con la meditación ya empieza a percibir, empieza a sentir. Y si eso sientes con una meditación, con un día, el reto es una constancia, lograr, ¿no? Una permanencia en esto por ti antes que por los demás. Y bueno, ¿no? Como Moon Mothers que nos inició Miranda, nos certificó como con estas energías, ¿no? Que ella canalizó, pues también, ¿no? Podemos ayudar con nuestro trabajo energético a equilibrar esas energías y hacer un acompañamiento puntual, ¿no? De lo que estás viviendo, no nada más es, pues léela, ¿no? Trabájala y ahí te ves, sino existimos para, en realidad, para acompañar, para aterrizar un poco todo lo que se mueve, porque a veces se mueven algunas cosas, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí en el útero y que a veces sentimos que estamos súper estancadas o que no entendemos, ¿no? Y algo tan sencillo, tan natural como contactar con nuestro cuerpo, con nuestra esencia divina, nos permite lograr cambios a nivel físico, emocional, ¿no? Y esto es un trabajo tanto de salud como de bienestar, ¿no? Porque estamos logrando o haciendo algo para llegar a la felicidad, ¿no? Que es uno de los objetivos para la mayoría de esta vida, ¿no? No es necesario traer un coche, pero pues si estás de malas o si no entiendes, ¿no? Como o sea, porque tienes un coche, puedes viajar y aún así no logras conectar. A veces se trata de un trabajo más interno, ¿no? Y esto sencillamente nos lleva a eso de una manera muy tranquila, ¿no? Muy puntual. Y bueno, básicamente podemos lograr muchísimas cosas con la meditación. También les voy a dejar como la información donde me pueden encontrar para poder hacer como el acompañamiento, ¿no? O me puedan contactar para cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Si quieren también como realizar estas meditaciones de manera personal o vivencial, ¿no? A veces el estar en línea y ver las cosas en diferido, para algunas personas todavía nos cuesta y queremos como más un trato personal. Entonces, bueno, mi nombre es Itze Quijada, ¿no? Soy Mon Mother nivel 3. Esto es decir, ¿no? Tomas en cada uno de los niveles vas aprendiendo diferentes cosas. Esto nos lleva, ¿no? ¿Por qué es mentor? ¿Por qué es practicante? ¿Y por qué es lector? Porque todo esto son literalmente momentos, ¿no? En los que vas aprendiendo y le vas agregando como detalles. Esto me permite acompañarte, ¿no? El ser practicante a distancia me permite mandarte la terapia a distancia, porque no todas podemos mandar las terapias.
Y el ser Moon Mother 3, pues me permite mandarte la terapia a distancia del nivel 3, ¿no? Las que son nivel 1, pues solamente te pueden mandar bendición de útero o sanación del útero nivel 1, que no son, o sea, las Moon Mother 2, pues igual, ¿no? Nada más bendición y sanación de útero. Y un trabajo por arquetipos, ¿no? En este trabajo por arquetipos, ese no se realiza a distancia, se trabaja de manera personal. Y el ser lector del oráculo Luna Roja, pues me permite, ¿no? Acompañar con el oráculo, ¿no? El proceso, y a veces nos ayuda el oráculo a entender en qué arquetipo necesitamos enfocarnos, ¿no? Darle energía para poder estabilizarlo, para poder apoyar, ¿no? Ya sea con una sanación, ya sea con una bendición, pero con la energía que nos está dando el oráculo, ¿no? Esa guía para no comenzar, a veces pasada en las sesiones o pasa en la que, ¿no? Te dicen es que no sé, me siento como desequilibrada, pero yo creo que es la hechicera, ¿no? Yo creo que es la madre, yo creo que es la doncella, o me gusta, ¿no? La energía de la anciana, o me gusta la energía de la madre, y entonces se trabajaba sobre ese arquetipo. Generalmente sucede que el arquetipo con el que más sentimos rechazo, que más nos pesa, o repelemos, ¿no? Que a lo mejor podemos encontrar a alguien, no, pues es que es muy, ¿no? Muy introvertida, ¿no? Y no me cae bien porque es muy introvertida, es decir, tiene como muy activado el arquetipo de la anciana y entonces no me gusta, ¿no? Pero ahí en realidad estamos recibiendo como la información de, a lo mejor eso es lo que tienes que hacer, ¿no? A lo mejor tienes que descansar, no ser a lo mejor tan doncella o tan hechicera, ¿no? O algunas dicen, no, es que eso de ser hechicera, ¿no? Me suena como a magia, como a esoterismo, y no es necesariamente, ¿no? O sea, simplemente, sencillamente son nombres, ¿no? Son adjetivos, pero dentro de ese adjetivo hay una gran gama y el chiste es que tú reconozcas las cualidades que tiene tu propia hechicera, tu propia doncella, ¿no? Tu propia anciana o tu propia madre y trabajes sobre ellos, sin importar si tienes el arquetipo de la madre activado, ¿no? Durante toda tu vida. Simple y sencillamente conocerlo, ¿no? Comprenderlo y a veces, por ejemplo, la hechicera nos ayuda mucho a poner límites. Entonces, cuando das y das y das y das como la madre, la hechicera te ayuda a equilibrar esa parte y a decir, espérame, ¿no? A lo mejor hoy voy a descansar o hoy voy a, en vez de acompañarte, voy a preferir quedarme, ¿no? Sentada o cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final, cada arquetipo se va complementando y nos permite, de nuevo, lograr ese equilibrio. Entonces, pues espero yo tus dudas, ¿no? También tus comentarios. Mm, Tengo una plataforma donde están todas las meditaciones y sin problema se pueden ir descargando también de la página de Miranda Gray y hacer un seguimiento, ¿no? El seguimiento no tiene costo, ¿no? Eh, para empezar a apoyar y divulgar algo, un conocimiento tan claro, pero que nos pertenece a todas principalmente, ¿no? Y también a todos, porque no importa si eres hombre, a veces a los hombres les es más fácil, les decía, conectar con estas energías femeninas y entender, ¿no? Y no se trata de que un hombre venga y conozca y diga, es que esta es premenstrual, ¿no? Simple y sencillamente también es a veces para comprender su propia energía y para trabajar sobre sus propias energías, ¿no? Porque ese es un trabajo de hombres, entre hombres. Eso también nos lo menciona mucho Miranda, ¿no? Las mujeres tenemos que trabajar en las mujeres antes de pedir a un hombre, ¿no?
Antes de pedir que alguien cambie, tienes que trabajar en ti. Y esto a nivel social tiene un gran impacto, que en realidad ese es el objetivo, ¿no? Cambiamos todas, cambiamos en lo personal y son cambios tangibles, visibles, eh, que requieren simple y sencillamente constancia, disciplina, ¿no? No son cambios por arte de magia, ya sean hombres, ya sean mujeres, no tienen que ser elegidos, no tienen que ser las elegidas, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos y bueno, quedo entonces al pendiente. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.